Buenos días, muy buenas tardes para todos ustedes. El día de hoy es nuestra clase número 2 de biología. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Nuestro tema del día de hoy es características de los seres vivos. Como vimos durante la clase pasada, la biología es el estudio de los seres vivos. Sin embargo, en los lugares donde vivimos, nuestros ecosistemas, nuestras casas, no solo estamos rodeados por seres vivos, también estamos rodeados por materia no viva. Y es muy importante distinguir entre aquello que está vivo y aquello que no es un ser vivo y que puede ser clasificado como materia inerte, como objetos o como cosas, aunque eso no significa que sean menos importantes como los seres vivos. ¿Sale? Muy bien. En esta segunda diapositiva podemos ver una línea roja que divide a aquello que es inerte o no vivo de aquellos grupos de seres vivos que habitan nuestro planeta. Repito, las cosas que están inertes o no vivas no es que sean menos importantes. Podemos mencionar al sol, podemos mencionar el agua, podemos mencionar la temperatura, que son cosas que no están vivas, pero que son parte de nuestro ecosistema y son sumamente importantes. Imagínense a los seres humanos sin la energía solar, imagínense a las plantas sin los rayos del sol para realizar su fotosíntesis, imagínense cómo no existirían los ecosistemas acuáticos si desapareciéramos el agua del planeta Tierra. Acuérdense además que nuestro cuerpo tiene un alto porcentaje de agua, o lo importante que es la temperatura, ya que es la manera en la que nosotros nos autorregulamos. Entonces, es muy importante que con la clase de hoy podamos distinguir lo no vivo de lo vivo. ¿Sale? En nuestro planeta existen 5 grupos de organismos y son 6 reinos de la vida. Las bacterias se dividen en 2 reinos, pero aquí las podríamos clasificar como solo un grupo. Los protistas, donde entran las algas, como el famoso sargazo que hay en la costa yucateca. Los hongos, que podemos clasificarlos de muchas maneras, los comestibles como el champiñón, los que nos pueden enfermar como el pie de atleta, etcétera. Todas las plantas que ustedes lo veían como flora en la primaria y todos los animales que lo veían ustedes como fauna, que acuérdense que el ser humano es parte de los animales, solo que es un animal con capacidad de pensar, de razonar, de resolver problemas. Dale, entonces vamos ahora sí a ver las características de los seres vivos. La primera característica y la más importante, antes de tomar en cuenta todas las demás, es que los seres vivos están formados por al menos una célula. Por eso el sol, el agua, la temperatura, un zapato, un celular, un libro, una almohada, no son seres vivos porque no están formados por células. En cambio, las bacterias, los protistas, los hongos, las plantas y los animales que vimos en la diapositiva pasada tienen por lo menos una célula, de tal manera que por eso están incluidos como seres vivos en nuestro planeta. Ahora, dependiendo del número de células que tenga un organismo o un ser vivo, pueden ser unicelulares si solo están formados por una célula, por solo una única célula, o pluricelulares o multicelulares si poseen 2 como mínimo y pueden tener infinitas más. Podemos mencionar como ejemplos de organismos unicelulares a todas las bacterias. Todas las bacterias están formadas por una sola célula, y hay que recordar que las bacterias no solo son organismos dañinos, por ejemplo, cuando nosotros compramos nuestro Yakult y consumimos los lactobacillus casei, son bacterias buenas
unicelulares, porque solo tienen una célula, que nos ayudan a digerir mejor nuestros alimentos. También como organismos unicelulares tenemos a las levaduras, que son un tipo de hongos. Ustedes seguramente han escuchado la palabra levadura, que es aquel polvito blanco que le ponen al pan para que cuando esté en el horno se infle. Bueno, la levadura son hongos unicelulares vivos. Entonces, imagínense si no existieran las levaduras, no tendríamos toda la industria de la panificación que tenemos hoy en día. Y como organismos pluricelulares podemos mencionar a todos los animales, a las plantas, a otros tipos de hongos, a los protistas, porque todos están formados por al menos dos células. Pero dos no es el límite. Una ballena, por ejemplo, tiene cientos de billones de células. Nosotros, como seres humanos, tenemos millones de células. Un perrito a lo mejor va a tener solo miles, ¿sale? Pero a partir de dos, estamos hablando de organismos pluri o multicelulares. Y una vez de que entendamos que los seres vivos tienen al menos una sola célula, podemos pasar a ver las demás características de todos los seres vivos. Aquí se las presento. Nacer, crecer, desarrollarse, alimentarse, reproducirse, adaptarse, evolucionar, para finalmente terminar con el ciclo de la vida a través de la muerte. Pero no todos los seres vivos, porque acuérdense que nuestro planeta está formado por diferentes especies de plantas, de animales, de hongos, de protistas y de bacterias, no todos cursamos estas etapas o características de la misma manera. Entonces es muy importante analizarlas una por una. Por ejemplo, nacer. Nosotros los seres humanos, pues estamos en el vientre de nuestra mamá 9 meses, que es lo más normal, pero hay niños que nacen a los 7 u 8 meses. Pero, por ejemplo, las plantas no nacen en el vientre de una planta mamá. ¿Cómo nace una planta? Pues puede ser a través de las abejitas que polinizan las plantas, o también estoy imaginando, por ejemplo, un manzano, un árbol de manzanas en un bosque, donde las manzanas, pues, se caen del árbol como resultado de su proceso de maduración, y si no hay nadie que las recoja, se pudren en el piso y esas semillas hacen que nazcan nuevos árboles de manzana. ¿Sale? No todos pasamos por el mismo proceso, pero todos los seres vivos nacemos. Después tenemos dos características que van un poco de la mano, que son el crecer o el crecimiento con el desarrollo. Y la parte de crecer más bien se refiere al aumento de tamaño y también el aumento de tamaño de los órganos internos. Y la parte de desarrollo, pues es esta evolución que puede ir teniendo el cuerpo en sus diferentes etapas. Por ejemplo, seguramente si en tu casa hay un árbol y tú lo viste desde que nació, pues hoy tiene una altura o un tamaño muy diferente al que tenía hace un tiempo. Y por ejemplo, los animales, estoy pensando, por ejemplo, los gusarapos, que son los embriones de las ranitas. Pues acuérdense que el gusarapo es como un pececito con cola, que posteriormente le van saliendo las patitas hasta convertirse en una ranita adulta. Y por ejemplo, nosotros que somos seres humanos, no tenemos el mismo tamaño que cuando nacimos. Nuestro corazón y nuestros huesitos han crecido desde que nacemos. Y por ejemplo, ustedes están en una etapa de desarrollo, de convertirse de niños a jóvenes, y luego pasarán de jóvenes a adultos. Entonces, estas dos características van de la mano y no todos las viven de la misma manera, pero todos los seres vivos crecen y se desarrollan. Después nos vamos a la parte de la alimentación, que no todos los seres vivos nos alimentamos igual. Nosotros los seres humanos no nos alimentamos igual que una planta, las plantas no se alimentan igual que los hongos no se alimentan igual que las bacterias. Todos tienen diferentes tipos de alimentación. Y aquí
hay dos grandes grupos de cómo se clasifican los seres vivos según su alimentación. Existen los organismos autótrofos y existen los organismos heterótrofos. Y es muy fácil diferenciarlos a través del inicio de las palabras. Auto, yo les sugiero que por favor siempre lo relacionen con el autoservicio, por ejemplo. Aquellos organismos autótrofos son autosuficientes y ellos mismos producen internamente su alimento sin tener la necesidad de que ese alimento venga de otros. Y por ejemplo, todas las plantas son autótrofas porque utilizan la energía de los rayos del sol a través de sus hojas para hacer toda una serie de reacciones químicas y producir su propio alimento. Ellas no necesitan esto de alimentarse de otros seres vivos. Ellas producen internamente su propio alimento y es por eso que son denominadas autótrofas. Del otro lado, tenemos a los heterótrofos, que somos aquellos, y digo somos aquellos porque el ser humano es heterótrofo, que no producimos nuestros alimentos internamente, sino que los tenemos que obtener de otra manera. Es decir, yo no soy como una planta, yo no me paro afuera de mi casa y con un poquito de sol me alimento, ¿verdad? Y ustedes seguramente tampoco. Nosotros, ¿cómo obtenemos nuestros alimentos? Pues, por ejemplo, el ser humano va al súper y los compra, pero, por ejemplo, un león los caza en la selva, caza antílopes, caza gacelas, o otros tipos de animalitos, ¿verdad? Nuestros perros en casa no producen su propio alimento, les tenemos que dar sus croquetas. Entonces, todo el reino animal es heterótrofo por naturaleza, es decir, tiene que ver de dónde obtiene los alimentos y los nutrientes porque no los produce internamente. Lo mismo sucede con la gran mayoría de los hongos y las bacterias, tienen que ver de dónde obtienen sus alimentos. Por ejemplo, las bacterias que se encuentran en nuestros intestinos obtienen los nutrientes de nuestra alimentación. O los hongos, no sé si han visto, siempre están pegaditos a las raíces de los árboles porque se alimentan de los nutrientes que le llegan al árbol, ¿sale? Entonces es muy importante que la alimentación entiendan que pueden ser autótrofos como las plantas, producen su alimento ellas mismas, o heterótrofos como todo el reino animal, que tienen que conseguir su alimento de otra manera. Después tenemos otra característica muy importante que es la reproducción, porque recordemos que es parte del ciclo de la vida, que en nuestro planeta pues siempre van a haber nuevos organismos y al igual que la alimentación se divide en dos tipos, la reproducción también. Tenemos la reproducción de tipo sexual y la reproducción de tipo asexual. Dale, la gran diferencia entre estas dos es que la sexual requiere de una célula masculina y una célula femenina para que juntos den lugar a un ser vivo nuevo, mientras que en la reproducción asexual no existen células sexuales. Y aquí, por ejemplo, les pongo un gatito que representa todo el reino animal, porque el reino animal tenemos reproducción sexual, es decir, hay una célula masculina y hay una célula femenina. Y por ejemplo, aquí del lado asexual les puse a unos hongos, porque los hongos generalmente se reproducen de esta manera. Cuando un hongo se encuentra en condiciones poco favorables, explota y libera unas pequeñas bolitas llamadas esporas, y donde caen esas esporas es donde sale un nuevo honguito. ¿Sale? Entonces, ellos tienen un mecanismo de reproducción asexual, aunque cabe aclarar también que la reproducción tenemos que analizarla en cada uno de los seres vivos, porque a pesar de tener cierto tipo de reproducción, a veces tienen características muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del reino animal, las lombrices que viven, por ejemplo, en los estomaguitos de los seres humanos cuando estamos enfermos, se reproducen asexualmente. Entonces es muy importante analizar cada ser vivo. Sin embargo,
si ustedes quieren una diferencia entre estos dos tipos de reproducción, es que la sexual utiliza una célula masculina y una célula femenina, y la asexual no requiere de células sexuales. ¿Sale? Muy bien. La siguiente característica o características son adaptación y evolución. No son lo mismo, pero van de la mano. La adaptación pueden ser todos aquellos cambios inmediatos que requiere hacer un ser vivo para sobrevivir, y como resultado de esa adaptación, conforme pasa un largo periodo de tiempo, se puede decir que un ser vivo evoluciona. Ambos son cambios que pudieran ser físicos, morfológicos, es decir, de forma, de fisiológicos, es decir, de funcionamiento interno, pero la adaptación es un proceso que tiene que ser rápido y la evolución requiere de muchos años. Y aquí les pongo el ejemplo de la evolución del hombre. No sé si en los libros de primaria todavía sigan hablando de la famosa Lucy, que era en algún momento nuestro primer ancestro común, y luego avanzamos a ser el Homo erectus, luego el Homo habilis, luego el Homo sapiens, hasta llegar al humano actual, que es el Homo sapiens sapiens. Durante toda esta etapa, que fue larguísima, fue de miles de años, se da un proceso de evolución, pero hay que recordar que en cada etapa, cada tipo de hombre tuvo que adaptarse. Por ejemplo, yo me imagino que en algún momento el hombre tuvo que hacer cuchillos o algún utensilio para defenderse de los depredadores, porque si no, rápidamente podía ser atacado y morir. ¿Sale? Y por ejemplo aquí les puedo decir dos ejemplos más para que ustedes busquen e investiguen. Las jirafas hace miles de años no eran estos hermosos ejemplares de cuello largo que podemos ver en los zoológicos. Se dice que tenían el cuello más corto. Pueden investigar el proceso de evolución de las jirafas. O también los caballos, antes se decía que eran pequeños animalitos que con el paso del tiempo fueron creciendo y fueron domesticados por el hombre, ¿sale? Entonces son cambios, pero la adaptación tiene que ser rápida, porque solo los individuos mejor adaptados sobreviven al ambiente. Esta es una idea que formuló Darwin, recuerden ese nombre porque les va a servir en algún momento, y la evolución es todo ese proceso de cambio que se ha dado en una especie durante millones de años. Y finalmente tenemos la muerte. Sé que es un momento complicado para hablar de la muerte, pero veamos la muerte como un proceso de un ciclo de vida. A lo mejor cuando alguien mayor muere en la familia, nace un nuevo bebé que es la alegría del hogar. Entonces es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida, nacer, crecer, desarrollarse, alimentarse, reproducirse, evolucionar, adaptarse en medio de esa evolución y finalmente morir. Estas son las características de los seres vivos, por supuesto, tomando en cuenta la primera y más importante, estar formados por al menos una célula. Me voy a ir a mostrarles la tarea número 2. Muy bien, aquí se las presento. Van a utilizar su libro de texto. Les recuerdo que pueden utilizar lo que tengan en casa, hojas en blanco, libretas anteriores, lo que tengan a su alcance y su disposición. En esta ocasión vamos a resolver un cuestionario de 7 preguntas. Pueden apoyarse con lo que les dije en el video, pero también en las páginas 16, 17, 18 y 19 de su libro de texto tienen muchas respuestas de estas. Y en la segunda parte es completar una tablita que les puse aquí, dividida de objetos no vivos a seres vivos en sus grupos, bacterias, protistas, hongos, plantas y animales, y la vamos a completar con los ejemplos que tenemos aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde pondríamos a la jirafa? ¿Dónde pondríamos a la levadura del pan? ¿Dónde pondríamos al ser humano? Y hay otros que tal vez ustedes no conozcan mucho, pero que sin lugar a dudas van a tener que investigar un poquito para acomodarles. Y finalmente,
pues la evidencia va a ser el cuestionario respondido y la tabla completada con los ejemplos, ya sea en tu libreta, en una hoja en blanco o a computadora lista para que tú la puedas subir a clase. Bueno, pues esto es todo de mi parte. Espero que les haya servido esto de nos vemos en el Meet, cada quien con sus maestros. Y te recuerdo que sigas escuchando las indicaciones de salud. Quédate en casa, cuídate mucho, salúdame a tus papás y nos vemos en la siguiente.